Julio Schiappa sabe, evidentemente, de los entretelones de Palacio de Gobierno, sabe lo que sucedía en Palacio mientras morían personas en las diferentes manifestaciones que se han venido registrando en esta gestión, que ahora ha parado, digamos, esta ola de violencia, pero podía regresar en cualquier momento porque el malestar continúa y cada vez se hace incluso más grande. Está con nosotros el periodista Julio Schiappa. Gracias por estar acá, Julio. Al contrario, un placer estar contigo. O sea, oficialmente, formalmente, no eras el asesor. Por primera vez en mi vida, porque yo soy un asesor profesional, he trabajado Claro. con Barrantes, he trabajado con Javier Pérez de Cuellar, con numerosas figuras políticas, acepté este encargo porque esto fue al final de la primera vuelta, para ayudar en la campaña en un momento que se estaba gritando la palabra fraude en contra de Castillo. Entonces ahí Boluarte asume un rol de liderazgo y yo estoy en el equipo político que empieza a asesorarla, digamos, de manera desordenada, como es el estilo de todos los equipos que ella ha tenido, ¿no? Ok, pero luego, bueno, Pedro Castillo gana las elecciones, ella también como vicepresidenta, pasa al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, claro. Luego da Castillo este nefasto golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado, asume la única que estaba allí para asumirlo, porque no habían dos vicepresidentes, solamente Dina Boluarte, y usted sigue manteniendo una cercanía con ella. Yo sigo manteniendo una cercanía, digamos, distante, ¿no? Que es una forma de asesorar también. Yo soy un consejero que, por ejemplo, interviene en algunas cosas importantes. Por ejemplo, el descubrimiento del gabinete en la sombra. Carlos Jaico, un amigo mío también, ocupa el cargo y Dina es informada por él de lo que está pasando en Palacio de Gobierno. A partir de ahí es que empieza la distancia con Pedro Castillo. Ella no se ha identificado, hasta donde yo sé, con la corrupción. Hay que decirlo eso claramente. Ella se ha identificado más bien con una carta en la cual ella y Betsy Chávez renuncian al partido de Cerrón y asumen, carta que yo redacto, asumen una posición democrática, ¿no? Claro, pero ella asume una línea política. Ella postula por un partido de izquierda con un ideario comunista, que es lo que planteaba Vladimir Cerrón. Pero ella no era comunista, pues ella era lo que se llama la izquierda histórica social. Ok, digamos, pero finalmente de izquierda, y ahora claro, cualquier cosa menos una presidenta de izquierda. Es más bien una jefa de Estado que trabaja de la mano de equipos, grupos, partidos, bancadas de derecha que hasta antes que ella llegara a Palacio de Gobierno la llamaban de terruca para arriba. Lógico. Yo creo que acá hay un gran cambio. Es el momento en el cual, de una manera siniestra, hay que decirlo, estas fuerzas de derecha arman todo lo del Club Apurímac y lo vuelven en contra de ella para inhabilitarla por 10 años. Y el tema de Reñec también, ¿eh? Bueno, y el tema Reñec, digamos que hay ahí una serie de cosas que ya no cabe al caso de hablar, pero que creo que son parte de una manera de actuar en política, sin prudencia, ¿no? Y creo que aquí se produce un primer elemento de presión que hace que ella casi disuelve el equipo político que había estado apoyándola y se cae en las manos del premier Otárola, que es un abogado constitucionalista que llega a asumir esta función y cumple un rol muy importante en liberarla de estos cargos, ¿no? ¿Usted recomienda además a Alberto Otárola para que sea ministro de Defensa? Yo y varios, no, defensa no, de ninguna manera. Yo recomiendo que él sea el asesor, entre varias otras personas que son consultadas. ¿Sí? Usted no dijo sería una buena persona, una buena ficha para ser el titular de la cartera de defensa. Jamás, yo no tuve nunca que ver con nombramientos de ministros. Y cuando se dan estas muertes en Ayacucho, que ahora sabemos que a través de videos, certificados médicos, necropsias, ha habido uso indiscriminado de la fuerza. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de masacre. ¿Le dijo algo usted a Dina Boluarte? Oiga, ¿tiene usted que hacer caer o al ministro del Interior o al ministro de Defensa o mejor a los dos? Yo he guardado muchas sabidas memorias, pero como persona ética yo no puedo exhibirlos porque no son materia de una exhibición. ¿Pero se lo dijo? Sí, por supuesto. Respecto a Ayacucho yo tengo uno muy presente. 48 horas antes yo le dije, no vayan por la vía militar, produzcan una negociación. Parece que en un momento ellos concluyen que no es posible la negociación por los sucesos que se precipitan. Sí. Pero además estaban los jefes policiales equivocados tanto en la dirección de la Policía Nacional como en el propio Ayacucho. Se llevan armas y el general Mejía, portador de esas armas, llega de Lima trayéndolas para que los francotiradores o las personas encargadas de disparar lo hagan a lo largo de estos días funestos, ¿no? ¿Y con quién hablaba usted? ¿Con Alberto Otárola, que era ministro de Defensa, o con la propia Yo a Otárola le he mandado alguna vez algunos mensajes que no me los ha leído muchas veces, pero a ella yo los enviaba a través de un contacto que había ya establecido con ella, ¿no? ¿Y ella, a través de ese contacto, directamente le respondía? Sí, claro, a veces sí, claro. ¿Y qué decía? Muy bien, está bien, voy a pensarlo, voy a ver qué hago. O sea, sí tenía ella absoluto conocimiento de lo que estaba sucediendo. Porque No, yo creo que estaba muy confundida en ese momento previo a la de Ayacucho, porque los sucesos no son... ella no tiene una visión, a mi juicio, ¿no? Una visión de la inteligencia como un arma apropiada para un presidente de la República. Lo ve como un tema de los militares. Ahí es donde está el error. Y no se meten, ni ella ni Otárola,
a poder verificar la información que los jefes militares les daban sobre los sucesos de Ayacucho. Ok, pero ella sabe perfectamente que desde que se convierte en presidente de la República, ingresa a Palacio de Gobierno, se convierte, porque así lo manda la Constitución, en jefa absoluta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y en la entrevista que concede a Diario El Comercio, que fue publicada ahora, el último domingo, dice, sí, yo soy la jefa, pero no tengo comando. Y esto ha molestado tanto a los militares, los cuarteles han ardido, es lógico, es una falta de respeto. Yo también he criticado eso públicamente. Ok, ella sale a decir, ratifico mi solidaridad y mi compromiso con las Fuerzas Armadas, pero no tienes comando, es decir, te limpias las manos diciendo que el presidente de la República no es un congresista, ¿ok? El presidente de la República tiene una potestad de poder intervenir en asuntos de Estado que no tiene ningún otro funcionario del Estado. Y definitivamente en todos los países, tú has visto el cuarto de guerra donde, por ejemplo, Obama miró la muerte de Bin Laden. Esa es la manera de actuar un jefe de Estado. O sea, estás ahí en el momento que se están tomando las decisiones y en el momento en el cual hay que hacer un seguimiento de la acción. No hubo cuarto de guerra para Ayacucho, no hubo cuarto de guerra tampoco para Juliaca. Dejaron todo en manos de los jefes militares con los errores que ya conocemos, ¿no? Entonces la pregunta es, Dina Boluarte no actuó, no evitó estas muertes por desconocimiento, por ignorancia o porque simplemente quería lavarse las manos ante cualquier eventualidad que tuviese que ver con atentados a los derechos humanos? Es una mezcla de todo, porque por un lado el señor Otárola se pone a la vanguardia de las órdenes que tenían que darse, pero no hay ninguna reunión de comando donde se discute esto al detalle. Los jefes militares informan a la presidenta, pero tampoco hay una contraparte en asesores o gente que sepa el tema de ella que pueda darle una visión diferente. Es decir, no se verifica la inteligencia, no se tiene un manejo ordenado del Estado, como han habido en otros casos, que permiten que tú preveas los problemas que se pueden suscitar. Pero por eso, la presidenta o el presidente tiene ministros, que son sus, piezas claves para gobernar un país. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Defensa, que por más de que no haya estado en los hechos, por ignorancia, por lo que fuere, en ese entonces Alberto Otárola, lejos de ser castigado o sancionado, ¿no?, por el Congreso de la República o por el Poder Ejecutivo, exigiéndole una renuncia, lo convierten, le dan el trono del premierato, le ponen la corona, a partir de ahora usted es el premier, que yo creo que es el presidente de facto, no sé si me equivoco. Puede ser. Lo que yo no creo es que la doctora Boluarte se le pueda decir que es una persona que no sabe lo que hace. Todo lo contrario, creo que es una persona con inteligencia, con capacidades, pero que no son las necesarias, suficientes para que ella pueda manejar con solvencia la presidencia de la República. Eso es lo que yo objeto. Ella dice, las decisiones aceleradas, el dejarse llevar por emociones, y ambos son emocionales, y en el caso de Otárola tiene un antecedente, es los sucesos del Tambo, y no te olvides de esos policías que murieron en el Valle de la Convención, producto de una pésima operación de rescate. O sea, tiene antecedentes en los cuales una visión militarista precipitada le ha causado ya a él también saldos en contra, ¿no? Ok, pero uno puede ser emocional, pero fueron hechos que se suscitaron en diferentes momentos, ¿no? Primero Ayacucho, luego Juliaca. A ver, algo tienes que aprender en el camino. No aprendieron, pues. No aprendieron. O no quisieron aprender, que no es lo mismo. Puede ser que lo que pasó fue que después de Ayacucho, donde ella entra en una grave crisis, y es lamentable que eso haya pasado, ocurre que hay ahí ya un acuerdo para llevar adelante el gobierno en los términos que ya está planteado, con esos muertos ya a la espalda. Y luego lo que ocurre es que los hechos se repiten en Juliaca. En Juliaca hay que ver que incluso el informe del CDH hace una diferencia, ¿no? En Juliaca fue muy violento y efectivamente llegaron al aeropuerto. El problema está en que los matan a muchas de las personas fuera del aeropuerto. O sea, cuando ya habían controlado la violencia. El ejército pasa a ser una retaguardia de la policía. Y los dos se vuelven vanguardia de perseguir a gente por la calle, con lo cual aumentan el riesgo de muchos muertos inocentes, que es lo que pasó. Entre Ayacucho, Juliaca y luego la movilización en Puno, donde murió una persona, habló con Dina Boluarte, le dijo, ¿qué está haciendo? Yo ya no estaba con ellos. Desde el momento que hay la muerte de Ayacucho, yo solamente de vez en cuando mandé algunas notitas sueltas, pero yo ya no tenía nada que ver con el gobierno. Pero yo dejé en de Ayacucho, estar con ellos. Cuando sucede lo de Ayacucho, ¿sí habla directamente después con Dina Boluarte? No, yo no hablaba con ella directamente, yo lo hacía a través de notas, debo ser en eso claro, porque era una manera de poder apoyar sin tener una presencia, digamos, activa en estos hechos. Pero usted dijo en una entrevista que Dina Boluarte pensó en renunciar hasta en 3 oportunidades. Sí, me lo han contado. Gente muy cercana, gente con la cual yo he trabajado además, sí. Porque su discurso, por lo menos de la boca para afuera, de cara al país es, yo me quedo aquí, yo lo que hago es rescatar la democracia y ahora ya lo último no es, hay que esperar que el Congreso de la República se ponga de acuerdo para un adelanto de elecciones porque no nos vamos de ninguna manera a atornillar en nuestras sillas, en nuestros espacios, si el pueblo pide que nos vayamos todos. Pero ahora ya nadie habla de vacancia, ni en el gobierno ni en el Congreso de la República, que son los encargados. Todos se entornillan a la vez, lo cual creo yo es algo indignante porque no toma en cuenta unas cosas muy importantes, que es la legitimidad. Dina Boluarte es la presidenta constitucional del Perú
y ha nombrado a Otárola a su premier. El problema es la legitimidad que reflejan las encuestas. Y yo creo que ahí están generando una situación de radicalismo que puede tener una eclosión o una explosión, si se quiere, en julio, el 19 de julio, que es el día del paro nacional del 77, con el cual se puso fin a la dictadura de Bonare Bermúdez, que lleve a otra explosión de violencia incontrolable, porque nadie ha hablado con la gente, nadie ha negociado nada, nadie ha ido. Lo que a mí me pareció el colmo fue cuando va la presidenta de la República, Ayacucho, rodeada de todas las Fuerzas Armadas, y no se acerca a hablar con los familiares de las víctimas que estaban en la Plaza de Armas. Yo creo que eso refleja una distancia que también se refleja cuando ella dice no debe el Estado atender sus demandas. Se lo dice a los de Puno alrededor del tema de Juliaca. Pero además desconoce lo que manifiesta no solamente este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino también la investigación que se presentó en The New York Times y otras investigaciones que concluyen en que por lo menos hubo uso indiscriminado de la fuerza, y ella dice, acá no han habido ejecuciones extrajudiciales, no se puede hablar de masacre. Entonces, cuando hay certificados, cuando hay necropsias, cuando hay videos donde vemos a un ciudadano peruano a que le tiran un balazo y lo matan... Que a mí me ha hecho llorar hace dos días, es el de Llorara, es un niño de 11 años que ha sido destruida su pierna y que se quejaba que ya no podía jugar fútbol, ¿no? Y creo que esas tragedias personales reflejan lo que ha pasado. Escúchame, y hay una cosa muy importante. Días antes del informe, cambian a la representante del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso lo sugiere el señor Adelancén, una persona que no tiene ni los pergaminos políticos, ni los pergaminos de prudencia para estar a cargo de nuestra representación en la Comisión de Derechos Humanos. Y la salida de la delegada peruana, creo yo que ha influido también en el filo del informe, ¿no? Me parece que haya habido también una especie de protesta de alguna manera porque se han visto agredidos con esa decisión, porque esa persona ha trabajado en la Corte Interamericana durante mucho tiempo, incluso me parece que en algunas sesiones ha presidido también, ¿no? Tengo que ir a la pausa comercial, pero al regresar quiero preguntarle, usted que además la conoce de una manera tan íntima, Dina Boluarte, porque es muy cercana a su esposa, si cree que ella... No, perdón, un ratito. Yo no la conozco de manera íntima y no es cercana a mi esposa ya. O sea, eso fue en algún momento cuando eran niñas y es Pero sin tener un cargo de asesor oficial, usted ha estado ahí acompañándole en campaña. No por eso, también por mis méritos no, de acuerdo, porque usted es consultor político, eso no lo dudo, a ver, y es periodista y de acuerdo. Pero quiero saber, porque usted conoce y sabe perfectamente cómo es que ella se maneja. No por el temperamento de ella, por decirlo. El temperamento y sus reacciones y demás. Si cree que ahora mismo ella quisiera tirar la toalla y renunciar. Eso, y si considera que finalmente este Congreso y este gobierno se quedan hasta el 2026. Regreso con Julio Schiappa, asesor ad honorem, pero una persona cercana a Dina Boluarte, que nos está revelando algunos detalles desconocidos para muchos aquí en vivo en ATV Noticias al estilo Juliana. Regresamos. A ver, la presidenta Dina Boluarte, es clarísimo, se mantiene en el poder porque está asociada, ¿no? Hay un pacto con las bancadas de derecha del Congreso de la República. Sin embargo, la acusación constitucional de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no prosperó porque también congresistas de izquierda del bloque democrático votaron en abstención. O sea, no solamente la derecha, es como que todos nos queremos quedar aquí, ¿no?, mamando el Estado hasta el 2026. ¿Tiene usted, Julio Schiappa, la misma impresión? Sí, yo he trabajado en el Congreso 5 años y no he visto nunca lo que ahora hay. Un deseo de empernarse, así haya... la voluntad popular vaya en sentido contrario, ¿no? Y bien claro que el país no quiere al Congreso y tampoco quiere al actual gobierno, ¿no? ¿Y cree que se quedan todos hasta el 2026? No, depende, porque hay quienes están dando una batalla, ¿no? Por ahí hay un referéndum que está convocando a miles de personas a firmar y ha sido aceptado por la OMPE, algo importante, ¿no? El tema es que esta es una batalla por los derechos de todos, no es una batalla solamente por conquistar el gobierno. Y creo que ahí es donde está el destino futuro del Perú, en dar esa batalla. Claro. Para los que quieran un país que cambie, ¿no? Sí. ¿Usted cree que Dina Boluarte tiene miedo? Porque ahora mismo, claro, goza de inmunidad, es la presidenta de la República, pero va a llegar un momento en que esas investigaciones, pues que siguen su curso, aterrizarán y se entenderá hasta dónde llega la responsabilidad legal, jurídica, administrativa, política, sobre los hechos sucedidos, de los que nadie quiere hablar, y en el gobierno y en Palacio de Gobierno minimizan absolutamente los informes, dicen que no han habido muertos adrede, que no ha habido uso indiscriminado de la fuerza, y uno está viendo absolutamente lo contrario en videos, en documentos y demás. ¿Cree que tiene miedo de irse presa? Bueno, creo que cualquier ser humano lo tiene. Mira, yo en las denuncias que estoy haciendo, o lo que estoy contando, no es para contar chismes ni para hacerle un daño personal, es por el bien de la democracia. Un presidente no puede gobernar en el Perú
con la baja calidad de asesores que ella tiene. Algunos son buenos, pero no hay prácticamente una asesoría adecuada, en mi opinión. Y le faltan funcionarios públicos de calidad para poder ejercer un gobierno como es debido. Y creo que la relación con Otárola tiene algo que ver con este tema. ¿Por qué? Porque ella está actuando sin tener el ejercicio del poder que debe tener como presidenta, hacerse aconsejar, tener acceso directo al servicio de inteligencia, una serie de cosas que parece que no se dan. Ahí el que manda es Otárola, me dice usted. Yo creo que Otárola ha agarrado un espacio, ¿no? Sobre la base de la defensa mutua legal, pero lo está haciendo mal, ¿no? Porque él es la cara dura del gobierno y a la larga creo que la señora Boluarte debería de deshacerse de él con el fin de abrir un nuevo periodo de diálogo, por lo menos más abierto, porque esto no va a durar. Una resistencia como la que hay en el Perú es una resistencia que no se ha visto. Una polarización que no se ha visto. Es una polarización tampoco, que no pueden ir los ministros a siquiera a repartir agua en el norte. O sea, es una cosa que no se ha visto antes, ¿no? Solo al final del gobierno de Fujimori, el año 2000 sí se produjo, pero no creo que eso... Y el país no puede andar así. Creo que el gran cambio viene desde abajo. La gente va a empezar a pronunciarse y ojalá que no sea violentamente, sino eso esperamos todo todos. pacífico. A eso voy, porque si esperamos que se reaccione por una presión del gobierno, no podemos decir que alguien la va a hacer aterrizar. Eso no va a pasar. Claro. Del Congreso menos. El Congreso no ni siquiera interpela, que es el previo a la posibilidad de que exista una censura. No, están todos contentos. Esta no es una democracia, pues. Lo que han hecho ahora es una semidemocracia. No es todavía una dictadura, pero es una semidemocracia. Y ahí está la burla a la voluntad popular. Además, es con los votos ajenos. No lo han hecho con los votos de ellos, sino con los votos ajenos. Y creo que ahí está la esencia de la furia de la gente frente a ellos. Y yo no creo en la furia como forma de solucionar los problemas. Creo que el país necesita unificarse, tiene que tener un diálogo nacional, pero es imposible mientras no se investiguen las muertes, ¿no? Le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Al contrario, un gusto estar contigo. Señor Julio Schiappa, asesor, digamos, ad honorem por la relación amical que tuvo durante un buen tiempo con Dina Boluarte, hablándonos acerca de estos entretelones en Palacio de Gobierno, porque como además el Ejecutivo no suelen dar entrevistas o hablan de lo único que quieren expresar, no de lo que realmente el pueblo, la gente quiere escuchar, hay que evidentemente acceder a personas que tienen información muy directa para saber por dónde viene la mano. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí.